Señor diputado, qué bueno tenerlo por aquí, qué rico que la teleaudiencia lo conozca, que sepa quién es este diputado que llega con fuerza a la Asamblea y quiere fijar posiciones claras sobre lo que está pasando en una región tan querida, que nos duele tanto como Segovia. Diputado, bienvenido a Teleantioquia. Gracias, Juan Carlos, Andrea. Un cordial saludo para todo este equipo de trabajo y de manera muy especial para la teleaudiencia que nos amplifica en el departamento de Antioquia, en el país y en el mundo. Diputado, ¿qué está pasando en Segovia? ¿Cuál es qué se comenta en la Asamblea frente a lo que viene pasando en un municipio tan querido, un municipio con tantos contrastes, un municipio tan rico, con esa paradoja de la riqueza del oro frente a la situación que vienen sufriendo las poblaciones rurales con el confinamiento, los grupos armados que están luchando en la ruralidad allí? Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues expresarle al departamento, pues soy diputado de la Asamblea por el Pacto Histórico, hago parte de la Comisión de Paz, de la Comisión Accidental, donde hay 3 diputados. Agradezco enormemente a la plenaria, un muy buen ejemplo, que en medio de las diferencias políticas nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental. Y ejemplo, la Comisión de Paz Accidental aprobada en pleno por la Asamblea del departamento. Entonces entremos en materia. Segovia, Remedios, crónica de una muerte anunciada. Tenemos un polvorín, no solamente en el nordeste, sino en el Bajo Cauca, en el Urabá, y ese polvorín social que hoy detona en el nordeste, pues debe llamar a la reflexión. Hago un llamado al gobierno nacional, al gobierno del cambio, un total respaldo desde esta curul al gobierno del cambio, pero al gobierno del cambio también le quiero decir de manera muy respetuosa al comisionado de paz, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, que se llegó el momento y la hora de reflexionar y hacer ajustes en la política de paz. Entonces, hablemos ya no de paz total. Ese paz total, revisando el Plan Nacional de Desarrollo, se hablaba de paz en el capítulo 5, no de paz total. Ya ha venido cogiendo fuerza el argumento de paz total cuando es algo idílico en unas condiciones políticas y económicas y sociales como la del país. Entonces, lo primero sería, en una situación tan tesa como la que está viviendo el nordeste, recordemos, nada está acordado hasta que todo esté firmado. Por ejemplo, aquí hay que hacer un ajuste ya. Entonces, ¿quiénes son los grupos armados ilegales? Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC, y quiénes están incumpliendo el acuerdo. Aquí los grandes perdedores están siendo los campesinos, las campesinas, los niños, las niñas. Usted no está cumpliendo el acuerdo de la política de paz del gobierno nacional, pues no estás aquí en la mesa. Y el Estado, que sería mi otra recomendación respetuosa al gobierno del cambio, el cual apoyo, y soy un convencido que Colombia necesitaba otro horizonte político. Prueba de ello fue el estallido social. Es al ejército, a la policía, a las fuerzas militares, hay que empoderarlas para que cumplan su legado constitucional, lo que tienen que hacer, su misionalidad. Eso requiere un ajuste inmediato, pero también necesitamos seguridad alimentaria, necesitamos seguridad en la salud, necesitamos seguridad educativa. Y entonces nos vamos a lo que está sucediendo en Segovia, a Carrizal, que es el centro, el epicentro de la desgracia, no solamente en orden público, sino social, donde, por cierto, también un llamado respetuoso al gobierno nacional y a los organismos internacionales. Estamos evidenciando cómo el reclutamiento de menores se sigue dando por parte del ELN. ¿Hasta cuándo? Aquí ya hay que fijar posturas. Hay que fijar posturas por Colombia, por el país, por Antioquia, y esas posturas seguir tendiéndole la mano a la negociación. La paz es el camino, porque no existe otra forma. Hay sectores políticos que entonces hoy son detractores de la paz total. Entonces, ¿a qué nos quieren llevar? ¿A la guerra total? Aquí llevamos 200 años en guerra, o sea, es dialogando y haciendo acuerdos, pero serios, con ajustes importantes, empoderando a la institucionalidad, no solamente a la fuerza pública. Ejemplo, a los soldados de la patria que están en este momento allá, casi 1000 soldados, exponiendo su vida por Antioquia y por el país, pues todo nuestro respaldo como diputado del departamento. Pero también tiene que llegar la oferta institucional, no solamente desembarcar la fuerza pública, exacto, sino el DPS, prosperidad social, inclusión social, profesores, comida, o solamente vamos a llevar ejército y policía a Segovia, Remedios. Pues diputado, sabe que es muy
interesante, importante ese llamado que usted está haciendo, porque viene desde un líder político del pacto histórico. No es que se trate de oposición, no es que se trate de criticar las políticas del gobierno, y usted ha argumentado aquí varias de sus críticas. Empecemos por esa de la paz total. Ya usted ha planteado pues que se debe reformular esa política, que sea una política de paz, porque esa de paz total es muy ambiciosa y difícil de realizar. ¿Qué otra sugerencia le haría usted al gobierno nacional con respecto a esa política de paz total, a esos acercamientos con los grupos ilegales? Esa negociación con todos los actores es muy compleja. Estar en 22 mesas de negociación diferentes, yo creo que la historia es para analizarla, detenerla. Vimos un proceso de paz que no existe proceso de paz perfecto ni en Colombia ni en el mundo. El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de este país, nos llevó a un proceso de paz con las AUC. Unas cosas positivas, otras no tanta, y ahí hay unos balances sociales muy delicados. Y estoy hablando en ese gobierno de los 6.402 falsos positivos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Pastrana, tuvimos el Caguán que se le entregó a las FARC. Error craso. Y en este gobierno considero que es muy importante, en el gobierno del cambio, del cual soy el representante en la Asamblea del Departamento de Antioquia como diputado, es importante que se escuche el clamor ciudadano de que la política de paz tiene que hacerse un ajuste ya, o si no, no solamente el proyecto que se le prometió al país, que es el gobierno del cambio, nos van a pasar la factura política a los que hoy hacemos parte del gobierno del cambio, pero más allá de ese cálculo es cuánto está perdiendo Antioquia y Colombia porque el orden público se está descontrolando. Eso requiere un ajuste ya, y aquí que sea el momento de decirle a Antioquia y a los antioqueños, y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién perdió en esa lucha política entre el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el exalcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero? Perdió Antioquia, perdió Medellín. Y aquí estamos viendo con preocupación cómo se está construyendo una narrativa donde no gana Antioquia, donde no ganan los antioqueños, y es, por ejemplo, decir que Gustavo Petro odia Antioquia. Eso es falso. Se está construyendo una narrativa de venganza, palabras que han venido todas de un sector político que lo respetamos. Ganaron, son mayoría, hoy es gobierno. Yo hago parte de la oposición, una oposición que va a ser propositiva, apoyaremos lo que beneficia a Antioquia, pero no más narrativa de odio, porque eso, Antioquia necesita el 40% de transferencias de la nación. Así es. En este gobierno del cambio, vigencia fiscal 2024, fue el departamento que más se le priorizó, casi 10 billones de pesos. Pero también le quiero hacer un llamado a los ministros del gobierno del cambio, porque es que esas declaraciones desafortunadas que tuvo el ministro de Transporte con las vías 4G, siendo peyorativo, despectivo, pues eso nos dolió a todos en Antioquia. En buena hora corrigieron ese hierro con un decreto de vigencia fiscal 2024, y el túnel del Toyo, Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1, Mar 2 y otras tantas obras de infraestructura, el tren de la 80, los metrocables, en fin, van a ser una realidad en el gobierno del cambio. Pero ya no más que Petro de Antioquia, no voy a ir muy lejos. ¿Cuántas son las transferencias de Mintic a Teleantioquia? Transferencia nacional. Eso no suma. Necesitamos construir, señor gobernador. Necesitamos secretarios de despacho, alinearnos. Hago parte de la Comisión del Plan de Desarrollo, y allí el concurso de la Nación, departamento, es fundamental para sacar adelante Antioquia en medio de nuestras diferencias políticas, que son respetadas, válidas. Es clarísimo que ganó un sector muy importante, la derecha política del departamento, son gobierno en Medellín, son gobierno en el departamento, pero veo, ejemplo, un Federico, el doctor Federico Gutiérrez, lo veo más amable en su narrativa, lo veo más cercano al ciudadano, y no fue mi candidato a la alcaldía, ¿no? Obviamente, pero veo posturas del señor gobernador muy fuertes, y eso no suma les voy a poner una perla. Sucedió en la Asamblea del Departamento, ahí están los videos, están las grabaciones. Diputada Verónica Arango manifestó en la plenaria de la Asamblea que no necesitaba recursos Antioquia de la nación, y que Antioquia era capaz sola de salir adelante. Eso es pegarse un tiro en el pie. Después recogió sus palabras, pero eso está sucediendo en la Asamblea, eso está sucediendo en las calles, y eso está sucediendo en la dirigencia política del departamento. Diputado, dijo usted tantas cosas interesantes que tengo las redes aquí inundadas, donde dicen, vea, por fin un hombre sensato en el pacto histórico reconoce que incluso hay fallas en los ministros y que la tan cacareada paz del presidente en Antioquia no se está presentando. Eso es lo que usted dijo
y se está recogiendo en redes. Diputado, hay un tema que ayer dijo el alcalde de Segovia y él fue más allá y es en concordancia con lo que usted plantea. Él dijo, el tema aquí no es meter militares porque no se van a quedar todo el tiempo. El tema aquí es, claro, en una región que es minera y se necesita formalizar a los mineros de Segovia, formalizar a los mineros de Remedios, formalizar a los mineros del Bajo Cauca. Con la sustracción o cuando el gobierno vuelve y retoma la delegación minera, deja en manos del gobierno nacional ese asunto. Ayer el alcalde de Segovia dice, mire, una solución es que estos mineros tengan la posibilidad de formalizar una vez que el ejército se vaya y saber nosotros diferenciar quién es el malandro, quién es el minero ancestral y quién está haciendo minería ilegal. ¿Qué decir de ese tema? Porque finalmente sale de la esfera departamental. Ahí ya la pelota va para el gobierno nacional. Claro que sí, Juan Carlos. Primero, pues un saludo muy especial para el señor alcalde del municipio de Segovia, mi gran amigo Edwin Castañeda. Estamos contigo. Él ayer planteaba, precisamente en Consejo de Redacción lo escuchaba, frente a su preocupación de la no creación de ese distrito minero para el Nordeste. Hoy la Agencia Nacional Minera, el Gobierno Nacional, en una decisión que apoyo y pues si me permiten la sustento de manera sucinta, el por qué el apoyo, ha retornado constitucionalmente, tenía el poder, no como usaron la palabra despojo, que seguimos en la narrativa violenta de algunos líderes políticos de Antioquia, que se despojó, no, se retomó algo que constitucionalmente le permitía al gobierno nacional retomar. Y se retoma porque habían unas fallas, como lo mostraron unos indicadores, como hubo unos brotes de corrupción, como hubo una desatención de esa política minera en territorio, una ironía de la vida. Pero ¿cuáles brotes de corrupción? Yo no conozco demandas, las hay. O sea, es también otra narrativa. Usted habla de narrativas, pero esa es la narrativa del pacto histórico para justificar un hecho de la gobernación. Pero usted es usted es un hombre concreto y claro, usted es un hombre muy bien formado y por eso ha ganado un respeto en la Asamblea de Antioquia. Seguir en esa narrativa de la corrupción de la administración anterior, porque es directamente de una administración anterior departamental, es decir, ¿cuáles son los procesos penales que ustedes mismos reclaman en otras instancias que hay en ese tema? Las investigaciones están puestas en la Fiscalía General de la Nación, bien lo dices, eso es para las instancias de control. Retomemos a lo del señor alcalde. Sí. La Agencia Nacional Minera necesita sí o sí, y es un llamado que haremos por escrito, de hecho un saludo para el director de la Agencia Nacional aquí en Antioquia, el ingeniero Ricardo, y es una necesidad sentida de que esté la presencia de la agencia y que haya la creación del distrito minero para el Nordeste y también para el occidente antioqueño. Perfecto. Pero allí, apreciado periodista y Andrea, es que comienzan a decirse cosas que no son, ¿no? Que no se está atendiendo. Ya la agencia tiene una oficina aquí en Antioquia, por cierto, en el barrio Laureles, ya tiene presencia territorial y se está haciendo el trabajo. Pero voy un poco más allá, y eso fue un debate álgido que hubo en la Asamblea, y lo debo decir aquí en los medios de comunicación. Yo le hacía una pregunta a mis colegas diputados y diputadas, ¿cuál fue la gestión que hicieron los parlamentarios antioqueños en tiempos pasados y tal vez presentes para la reforma constitucional para que las atribuciones de delegación minera no sean transitorias, sino que sean permanentes? Yo creo que es un gran reto, ejemplo, para la bancada antioqueña, presentar un proyecto de ley para que esa delegación pueda ser ejemplo definitiva. Hoy no es definitiva, la ley dice que será transitoria 20 años, pero voy más allá. La Agencia Nacional ha planteado la posibilidad de crear un convenio para que de manera armónica se trabaje. Yo le decía al secretario, al doctor Duque, que es el secretario de Minas, la misma agencia, y él así lo asintió en la plenaria de la Asamblea, le está planteando que hagan un convenio interadministrativo para que trabajen armónicamente. O aquí no se quiere trabajar armónicamente. Yo sé que nos duele que se haya perdido esa delegación, yo sé que Antioquia tiene el deseo de que eso vuelva. No sé si será en el gobierno del cambio o en otro gobierno, eso puede suceder, pero yo sí le digo a los parlamentarios y a los diputados que tenemos responsabilidades políticas con el país y con el departamento, hagamos las cosas al derecho y en derecho. Hombre, presentemos una iniciativa, los parlamentarios, Senado y Cámara de la bancada antioqueña presenten una iniciativa para modificar la Constitución donde las delegaciones sean definitivas y que se le pueda permitir ese ejemplo a un departamento minero como Antioquia, punto. Diputado, pero bueno, ahí creo que es el gobierno el que no está muy de acuerdo con que sea definitiva esa delegación. Precisamente insiste en ese criterio de transitoriedad, de que se pueda estar evaluando permanentemente. Tal vez por eso pues esas iniciativas
supongo yo no habrán prosperado. Diputado, hay otro asunto que tiene que ver también con la situación del municipio de Segovia, las veredas, las personas que están confinadas. Usted ahorita mencionaba Carrizales, pero hay otras que también están sufriendo los embates de lo que está pasando allí. ¿Cuál es el llamado que desde la Asamblea están haciendo ustedes como diputados para que se permita ese corredor humanitario y para que se lleven las ayudas que requieren estas poblaciones? Primero, a los actores armados ilegales, sensatez, respeto por la gente, respeto por los niños, respeto por los campesinos. Necesitamos ese corredor humanitario ya. Necesitamos que se pueda evacuar a la población civil y al Estado, nación, departamento, que haya una atención priorizada y focalizada. Y como bien lo decíamos ahorita, que no solamente llegue nuestra fuerza pública, para quienes toda la solidaridad, para esos militares que fueron vil y cobardemente asesinados, pero que también llegue el Estado en todas sus dimensiones para atender las necesidades básicas insatisfechas de esa ruralidad que hoy está desatendida. Esa Antioquia profunda necesita atención, y la guerra y la violencia se nutre, y su foco es precisamente por la desatención. Y pareciese que el oro, y no, lo digo con profundo respeto, pero miremos el Bajo Cauca, miremos el nordeste, miremos el occidente, y ese es otro llamado a cómo se ha manejado la minería en el departamento. Pareciese que las grandes concesiones han sido para las multinacionales, pero alrededor de su proceso extractivo vemos miseria, pobreza, prostitución, violencia, falta de acceso a la educación. Entonces, ¿quién se está llevando la riqueza del país? ¿Quiénes y cómo? Ese ha sido un llamado del gobierno del cambio, un llamado respetuoso, pero claro que Antioquia es un departamento minero, y Antioquia tiene que avanzar no solamente en la minería de metales preciosos, sino de otros minerales, y hace parte de la economía, pero respetando el medio ambiente, no con esos pasivos ambientales que hoy tenemos en el Bajo Cauca y en las otras subregiones. Que la responsabilidad social empresarial sea para todos y todas, y que las licencias ambientales no sea para familias poderosas del departamento que se han lucrado de esas licencias mineras, sino que la minería se haga con responsabilidad y que todos puedan recibir esos dividendos económicos y sociales, y no unos pocos que han estado muy bien y unos muchos que han estado muy mal alrededor de la minería. Es precisamente ese el reto. Hay que aprovechar ese puente que usted tiene con el gobierno nacional. Si usted tuviera al delegado, al asesor de paz, al comisionado de paz, ¿qué le diría? Porque es que en Segovia, lo decía el delegado de Sumapaz, de la Fundación Sumapaz, está el ELN, que viene firmando un acuerdo de paz, están las AGC, que dijo el presidente de Alemania no tiene un acuerdo de paz vigente. Hay otros grupos minoritarios que hacen presencia en los cascos urbanos, que tienen que ver con todos estos carteles y minicarteles que están en Medellín, que están en la región, Bello, Oficina de Envigado, que están en estos lugares en el microtráfico. Pero usted se sienta, usted coge el teléfono y le contesta al comisionado de paz. ¿Qué decirle en Antioquia? Se necesita ya un ajuste a la política de paz. Señor comisionado, recuerde... O sea, la que hay no funciona. Hay que hacer ajustes inmediatos, urgentes, por el país y por el departamento. Con los que quieran estar en la mesa de diálogo de manera seria, respetuosa y contundente, bienvenido. Incluso me iría a las AGC. Si ellos quieren hablar, si se quieren sentar a negociar, si quieren entregar su armamento y si quieren la paz del departamento, hablemos. Pero los que no cumplan esos acuerdos de paz, los que no cumplan esos compromisos que nos hemos dado cuenta cómo se han burlado, ejemplo, el ELN en el Chocó, pues que el Estado proceda con toda la contundencia, porque no podemos detener esa contundencia de las fuerzas militares. No, y el ELN en Segovia, porque el ELN en ese momento en Segovia también está confinando población urbana y rural, perdón, población rural, población campesina. Total. Insistimos también con la seguridad humana, la seguridad de la vida, educativa, alimentaria, pero no podemos seguir deteniendo un accionar que se necesita para retomar el control territorial, que es importante, y hablo desde la institucionalidad. Y desde esa institucionalidad, usted que es amigo del alcalde y que es amigo del gobierno, hay dos denuncias graves. Hoy el exalcalde, que usted también conoce de Segovia, denunció en consideración que está solo, que la UNP le quitó su esquema de protección, y el alcalde de Segovia aquí, en este espacio ayer, imploró para que por favor aceleren el estudio que le están haciendo en esta unidad para que le refuercen su seguridad. Diputado, ayude usted también, porque estas personas confían en usted como un puente entre el pacto histórico, usted como diputado, y el gobierno nacional.
Pues ayer y a todo señor su honor, ayer quedé tan preocupado que inmediatamente llamé al señor secretario de Seguridad del departamento, el señor general en retiro Martínez, a quien agradezco la deferencia, gestión de él. Yo lo que hice fue una llamada, inmediatamente me informó, se le asignó un policial más, llamó al comandante de policía del departamento de Antioquia. Pero eso fue de Antioquia, no fue del Gobierno Nacional. Exacto, pero Es que estoy esa es la contando cosa. los Sí, hechos total, no, positivos vale. del departamento y del secretario de Seguridad, y estamos haciendo las gestiones ante la Unidad Nacional Perfecto. de Protección para que por favor nos protejan al señor alcalde de Segovia. Necesitamos UNP la atención inmediata de este caso. Así sea. Diputado del Pacto Histórico, Manuel María García Lozano, un gusto haberlo tenido aquí en Teleantioquia en Consejo de Redacción. Muchísimas gracias. Diputado. A ti, a Andrea, Juan Carlos, y de manera muy especial a Antioquia, que nos escucha en tan importante medio. Por aquí a la Muchas orden, gracias, diputado. Usted es su feliz casa día. también, para que conversemos. Muchas gracias, espero prontamente estar por aquí. Claro que sí.